salvación, que podamos proclamarte, Dios de nuestra salvación. Eres tu Señor benigno, tú perdonas con amor, de alabanzas eres digno, infinito bienhechor, siempre seas alabado por tu inmensa caridad, por millones celebrado seas en la eternidad. Oh Jesús, tú me diste perdón, perfumaste mi ser con tu amor, la fragancia del valle Sarón se desborda hoy en mi corazón. Eres tú, mi eterno Dios, mi
inspiración, mi Salvador. Cuánto tiempo tu voz resistí, y el anhelo de mi alma apagué, pero viendo que iba a morir, con dolor yo te dije por qué. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor, divino amor, mi amigo fiel, mi inspiración, mi Salvador. Yo te adoro, benigno Jesús, con amor yo te quiero seguir. Cuánta dicha disfruto yo en ti, quiero siempre contigo vivir. Eres tú, mi eterno Dios, mi excelso Rey, mi Redentor, divino amor, mi amigo fiel, mi inspiración, mi Salvador. Iglesia de Cristo, reanima tu amor y alegre en la noche espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que vienen las nubes, tu esposo y Señor. Si algunos dormitan sin sentir dolor,
recuerdo del amor divino que desde el cielo el Salvador envió. Aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Dios los bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por este maravilloso día, domingo, para honrar el nombre de nuestro Dios. Doy gracias a Dios y a la invitación de nuestro hermano Alberto Torres, que me invitó para dar este mensaje a la Iglesia del Divino Redentor de la Colonia de las Águilas. Dios les llene de su gracia y de su gran bendición a todos ustedes. Mi nombre es el pastor Nehemías Juárez Arcos y estamos pastoreando la iglesia Jesús el Buen Pastor de aquí de Chalma de Guadalupe. Dios me los bendiga a todos, hermanos. Y escuchen lo que dice la palabra del Señor en el Salmo 19, 1 al 10. Dice lo siguiente, ahí en el Salmo 19, dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras, y en ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Inclinemos nuestros rostros, hermanos, para tener una palabra de oración, pidiendo la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe en el entendimiento de la palabra de Dios. Señor, te alabamos, te honramos, te glorificamos. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. A ti venimos rendidos, Señor, pidiendo la dirección de tu Santo Espíritu para poder
para poder entender tu evangelio, para poder entender tu palabra. Y que tu palabra no vuelva vacía, como dice Isaías 55:11, sino que quede esculpida en cada corazón y en cada mente. Danos sabiduría, Señor, con tu Santo Espíritu, para entender y atesorar tu palabra en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo, Padre bendito. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Como hace un momento les dije, fui invitado por nuestro hermano Alberto para dar el mensaje, Alberto Torres. Y el tema de esta mañana, de este domingo, es el poder sobrenatural de Dios. El poder sobrenatural de la palabra de Dios. Me estaba acordando de 1969, que a través de todos los medios de información de los 4 continentes y Oceanía, todos estaban atentos cuando el Apolo 11 estadounidense, este satélite, estaba aterrizando en la luna con 3 cosmonautas. Y unos momentos antes de aterrizar en la luna, especialmente el capitán de esta misión especial, Buzz Aldrin, empezó a leer el Salmo 19, que dice así: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos, dando gracias a Dios por haberles permitido llegar a la luna, haber aterrizado en la luna. Y daban toda la honra, todo el honor, toda la gloria al Señor, quien es creador, quien es soberano, quien es rey sobre todas las cosas. Y ellos precisamente decían este salmo, por haberles permitido Dios llegar a través del Apolo 11 a la luna. Los rusos no pudieron hacerlo. Unos años antes, el cosmonauta ruso Gagarin había ido al espacio y regresó y llegó de una forma irónica, burlona, diciendo: no encontré a Dios allá en el espacio, no está Dios, no existe Dios, no es cierto que hay Dios. Pero esto le costó el jamás haber pisado la luna, el negar a ese Dios todopoderoso, ese Dios soberano que tiene el control de todo, que dirige y gobierna el universo. Sin embargo, los cosmonautas que iban en el Apolo 11, siendo cosmonautas de Estados Unidos, sí lograron llegar en 1969, y todo el mundo, millones de diferentes países, estaban atentos a todos los medios de información en diferentes idiomas y dialectos, y podían ser testigos al escuchar que el hombre estaba pisando en la luna. Y este era el salmo que leían los cosmonautas bajo la dirección de su capitán Buzz Aldrin. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncian la obra de sus manos, porque daban gloria al Señor. Y eso es lo que nos dice la Sagrada Escritura. Pero nos dice más adelante en el versículo 10, hablando de la palabra de Dios. Dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. ¿Qué nos quiere dar a entender esta palabra inspirada por el Espíritu Santo? Que la palabra de Dios es poderosa, tiene autoridad, que la palabra de Dios es sobrenatural y que el Espíritu Santo puede transformar el corazón del hombre.
Nadie más lo puede hacer, ni una filosofía humana, ni un pensamiento humano ha podido cambiar el corazón y la mente del hombre. Solamente la palabra de Dios, con ese bendito evangelio poderoso y sobrenatural de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice el profeta Jeremías, dice: no es mi palabra como fuego que purifica y como martillo que quebranta la piedra. Todos esos lenguajes que encontramos en la Biblia figurados expresan el poder de la palabra de Dios, que puede cambiar y puede quebrantar al corazón más endurecido, aún la persona más perversa, aún al criminal que no tiene sentimientos ni emociones y que puede matar a cualquier familia, a cualquier persona sin tentarse el corazón. Dios lo puede transformar y a través de los siglos lo ha hecho, cambiando los corazones de los seres humanos. Porque esa palabra, la Sagrada Escritura, a través de su mensaje, tiene ese poder para cambiar el corazón del hombre. Nadie más lo puede hacer. No hay poder humano ni sobrenatural que cambie el corazón humano, solamente el poderoso evangelio de Dios. ¿Quién dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Y ese poder de Dios es la obra del Espíritu Santo cuando llega al corazón del ser humano y lo transforma y lo cambia y le da una nueva vida y le da un nuevo corazón. Qué hermoso ejemplo tenemos en la Sagrada Escritura de este cambio sobrenatural de Dios, que es obra del Espíritu Santo. Pues tenemos la conversión de Saulo, que después llega a ser el apóstol Pablo. Él ni de broma quería ser cristiano. Él odiaba a los cristianos, odiaba a Jesucristo y era perseguidor de la iglesia. Los odiaba a muerte. Quería desaparecer la iglesia del mapa de Palestina. Y él pensaba que estaba haciendo la obra de Dios, que estaba al favor de Dios, y se dio cuenta que estaba equivocado. Y en aquel camino, yendo a Damasco para perseguir la iglesia, ahí en Hechos capítulo 9, tiene un encuentro dramático con nuestro Señor Jesucristo. Un encuentro sobrenatural con el Señor Jesucristo, que a través de una luz fuerte que cae en sus ojos, cae de su caballo y empieza a oír la voz del Señor que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo responde: ¿quién eres, Señor? Esa es su pregunta. Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Qué chasco tan grande se llevó Pablo. Pensaba que estaba al servicio de Dios al perseguir la iglesia. Pensaba que estaba haciendo la obra de Dios y se da cuenta que es enemigo de Dios, enemigo de la iglesia de Jesucristo. Por eso en 1 Corintios 15 él dice que él es de los apóstoles más pequeños, porque el Señor lo transformó, lo cambió y lo hizo apóstol. Dice: yo no soy digno de ser apóstol porque perseguí la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vana conmigo. ¿Qué tan poderoso es esa palabra del Señor? ¿Y qué nos sigue diciendo aquí en el capítulo 19 el escritor sagrado, inspirado por el Espíritu Santo, en el capítulo 19 de los Salmos? Dice así: la ley de Jehová es perfecta, dice, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.
Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahí, en estas expresiones, en esas figuras que usa el escritor sagrado aquí en el Salmo 19, en este hermoso poema a la palabra de Dios, nos está diciendo con toda claridad que es el poder de la palabra, que convierte el alma, que convierte el corazón del hombre. Y como hace un momento les dije, a través de la historia del cristianismo, del Antiguo también Testamento y el Nuevo Testamento, es Dios que transforma el corazón del hombre. No es la palabra del hombre, no es la palabra de los profetas, es la palabra inspirada por el Espíritu de Dios. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí nos habla de ese poder sobrenatural de la palabra. Y cómo Dios puede transformar al hombre, como lo hizo con Pablo, lo hizo con Pedro, lo hizo con Juan, con los apóstoles de aquel primer siglo del cristianismo. Pero ahora, ¿cuál era el secreto de la iglesia primitiva? Que aunque era perseguida a muerte por los romanos, por los judíos, no había poder humano ni sobrenatural que detuviera la proclamación de la palabra de Dios. El secreto era que tenían a Jesucristo en su corazón, que amaban a Jesucristo sobre todas las cosas. Y porque la iglesia primitiva, la iglesia apostólica, era testigo de la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Habían sido testigos de su muerte en la cruz del Calvario y de su resurrección. Porque aquellos 120 reunidos en Jerusalén, cuando recibieron el Espíritu Santo, habían sido testigos de Jesucristo. Habían escuchado sus enseñanzas. Habían visto su crucifixión en la cruz del Calvario. Cómo los romanos lo maltrataron, cómo los judíos lo insultaban y lo maldecían, y cómo él fue sepultado, pero que al tercer día con gran poder resucitó de entre los muertos. No había persecución, no había poder humano que detuviera la proclamación de la iglesia primitiva. Y aunque eran perseguidos, y aunque el mundo pagano de aquel entonces quería que la iglesia sucumbiera, jamás sucumbió. Porque no era obra de hombres, sino era la obra de Dios. ¿Qué le dice aquel sabio judío, Gamaliel, cuando los apóstoles eran encerrados, golpeados y maltratados por los líderes religiosos? Ahí en Hechos, los primeros capítulos de Hechos, capítulo 4, capítulo 5. ¿Qué le dijo Gamaliel a los líderes religiosos, al consejo de Jerusalén? Les dijo: dejen a estos hombres, porque si esta obra es de los hombres, va a desaparecer. Pero si esta obra es de Dios, no vaya a ser que se encuentren peleando en contra de Dios, porque si es de Dios, nadie la va a detener. Y eso es cierto. ¿Quién puede detener esa poderosa palabra de Dios? ¿Quién puede detener la multiplicación del evangelio de Jesucristo a través de las naciones? Nadie lo ha detenido a través de los siglos, aunque se han levantado muchos enemigos en contra de la Sagrada Escritura, en contra de la palabra de Dios. Me estaba acordando del historiador alemán Guillermo Keller. Se propuso desacreditar la Biblia en el siglo XIX. Procuró por todos los medios de ridiculizar
el mensaje del evangelio. Para esto, de Alemania se trasladó a Palestina y anduvo con arqueólogos, antropólogos, para poder buscar testimonios que fueran en contra del mensaje del evangelio de Jesucristo, que fueran en contra de la palabra de Dios. Y sí, varios años se llevó de investigación en Palestina. Pero ¿cuál fue el resultado? Al final se encontró de rodillas, temblando, llorando, y dijo: la Biblia tenía razón. Y como fruto de su testimonio, escribió un libro que lleva ese nombre, Y la Biblia tenía razón, que se puede encontrar en algunas librerías de la Ciudad de México. Ese libro de Guillermo Keeler. Así terminó, de rodillas, porque en lugar de encontrar testimonio en contra de la palabra de Dios, encontró testimonios a favor de la palabra de Dios, que lo que dice la Biblia es veraz, no miente, es la verdad. Y aquí la encontramos en todas las sagradas escrituras. Sí han habido enemigos, pero el Señor los ha opacado. Y sigue diciendo ahí en el capítulo 19, dice el versículo 9, el temor de Jehová, Salmo 19, 9, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Porque cuando llega la palabra de Dios al corazón humano, lo transforma y lo cambia. Su perspectiva ahora viene a ser otra. Su forma de vida, su estilo de vida viene a ser otro, porque el Señor ha transformado el corazón y la mente de aquella persona, como lo hizo con Pablo, como lo hizo con los apóstoles siguientes, Pedro, Juan, Santiago, etcétera. Y hoy en día lo puede hacer también. Y aún todos aquellos que se oponen a la palabra, y a todos aquellos que tratan de ridiculizar la palabra de Dios, van a caer en sus propias trampas, en sus propios engaños, en sus mentiras, porque el Señor Todopoderoso va a exhibirlos por estar en contra de Dios, y van a ser burlados por querer contradecir lo que dice la Sagrada Escritura, lo que dice la palabra de Dios. Ustedes han de recordar en 1912 aquel famoso transatlántico, el Titanic, que estaba viajando cuando lo inauguraron, cuando lo terminaron, lo construyeron, viajando de Londres a Nueva York, que por cierto no llegó. Pero ¿qué dijo el empresario, el constructor de este barco transatlántico, el dueño de este barco, supermillonario? Dijo lo siguiente, cuando vio el barco, la majestuosidad de este barco tan grande, lujoso, dice: es tan perfecto que ni Dios lo puede hundir. Y el barco se hundió. Y el orgullo inglés también, porque nadie puede retar a Dios, y menos puede retar su palabra bendita que encontramos aquí en las Sagradas Escrituras. ¿Qué era aquello que impulsaba a la iglesia primitiva? Predicar el evangelio en un contexto de persecución, porque eran perseguidos por el Imperio Romano, eran perseguidos por los líderes religiosos judíos y eran perseguidos por los pseudo cristianos, porque ya en esa época ya habían sectas, especialmente los gnósticos, que también eran enemigos del mundo cristiano. Pues el secreto de la iglesia primitiva era que el Señor estaba con ellos, que el Espíritu Santo se manifestaba en cada testimonio, en cada predicación de la iglesia primitiva del primer siglo. Y no había poder humano ni sobrenatural que detuviera el crecimiento y el progreso de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando eran llevados en el Coliseo romano para ser despedazados por las fieras, no crean, hermanos y amigos, que la iglesia iba triste, que iba llorando porque iban a ser sacrificados por la causa de Jesucristo. No, iban cantando.
Y ya cuando las fieras eran soltadas para despedazarlos, que no habían comido, especialmente los leones, durante días, para que despedazaran a los cristianos se tomaban de los brazos y oraban juntamente con los bebés, con los niños, con los jóvenes. Se abrazaban y oraban al Señor en tanto que eran despedazados, pero estaban cantando y estaban alabando al Señor, porque el Señor estaba con ellos y nadie detenía el testimonio poderoso del Evangelio de Jesucristo a través de la iglesia primitiva del Nuevo Testamento. Ahí encontramos los testimonios tan poderosos de Pablo, de Pedro y de Juan. Pero que sigue diciendo la palabra, el versículo 10 que dice, deseable, hablando de los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, dice, deseables son más que el oro y más que el mucho oro afinado y dulce más que la miel que la que destila del panal. Aquí encontramos esa palabra sacrosanta de Dios, cómo la palabra de Dios debe ser deseada, especialmente por su iglesia, por su pueblo y por aquellos que son convertidos por la obra del Espíritu Santo. Dice, deseables son más que el oro, más que el mucho oro afinado y dulce más que la miel que destila del panal. La palabra de Dios es puesta encima de todos los tesoros del mundo. No hay tesoro más valioso, más deseable como es la palabra de Dios. ¿Por qué la iglesia primitiva proclamaba la palabra de Dios y nadie nos callaba, aun cuando eran perseguidos? Como Pedro y Juan, Santiago y aun Pablo no se callaban y no se detenían para anunciar esa poderosa palabra de Dios, ese poderoso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo fue ejecutado por el emperador César romano por predicar la palabra de Dios. ¿Qué le dice a Timoteo cuando escribe desde la cárcel de Roma la segunda carta? Ahí encontramos en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, si no me equivoco, dice Pablo, he peleado la batalla, he acabado la carrera, por lo demás me queda, dice, la corona de justicia. Pero antes de eso le dice Pablo a Timoteo, yo ya estoy para ser sacrificado, porque sabía, quizá ya había escuchado la orden del emperador de matarlo, de ejecutarlo, de cortarle la cabeza a través de la espada, pero nadie no cayó. Él siguió proclamando el evangelio de Cristo hasta el final. ¿Cómo terminó Pedro el apóstol? Crucificado, según las tradiciones antiguas cristianas del primer siglo, que Pedro fue crucificado. Y cuando lo iban a crucificar los romanos, él dijo lo siguiente, no soy digno de morir como mi Señor, crucifíqueme de cabeza. Y lo crucificaron de cabeza. ¿Y qué más? También el testimonio de Santiago, el hermano del Señor, que fue quemado. Pero cuando era llevado por los verdugos le iban diciendo a Santiago, renuncia en contra de Jesucristo, maldice el nombre de Jesucristo y te soltamos, eres libre. ¿Y qué les dijo Santiago? 80 años he conocido a mi Señor y nunca Él me ha hecho ningún daño, ningún mal. ¿Por qué tendría que renunciar ahora a Él? ¿Por qué tenía que insultarlo? Si Él es mi Señor, porque Él es mi Salvador, jamás lo voy a hacer. Y dice la historia antigua que uno de los verdugos, al escuchar esas expresiones de certeza, de confianza, de parte de Santiago, él le dijo a los demás verdugos, también a mí crucifíquenme, también a mí quémenme. Y también fue atado al lado de Santiago, el hermano del Señor, y también fue quemado. Porque en ese momento el poderoso evangelio, el testimonio de Jesucristo en labios de Santiago, el hermano del Señor, entró y se apoderó de su corazón. Y también fue quemado juntamente con Santiago,
el hermano del Señor. Lo que hace la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios ha llegado al corazón humano, lo transforma, lo cambia y le da un nuevo estilo de vida. Ya no puede ser la misma persona cuando es transformado por el Señor. Una persona que ha sido cambiada por la obra del Espíritu Santo, ahora alaba, adora al Señor, sirve al Señor y quiere hablar de Jesucristo, quiere hablar de Dios. Ustedes se han de acordar cuando el Señor Jesucristo allá en Gadara echó fuera los demonios de un gadareno que lo atormentaba y que vivía en los panteones. El Señor lo liberó. Y al final él le dijo al Señor, permite que yo vaya contigo. ¿Y qué le dijo el Señor? No, ve con los tuyos y proclama qué grandes cosas y maravillosas ha hecho el Señor contigo. Y dice la Biblia que empezó a anunciar el evangelio en toda esa región de Gadara y en los lugares alrededores. Empezó a dar testimonio de Jesucristo. La palabra de Dios, hermanos, tiene poder para cambiar al hombre y da sabiduría, como dice aquí en el capítulo 19 de los Salmos. Dice, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Hoy en la actualidad, hermanos, ya para terminar, ya que si no existen los colportores bíblicos. Un colportor bíblico es aquel que llevaba de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, la palabra de Dios. Iba distribuyendo folletos, Nuevos Testamentos y Biblias en diferentes lugares. Aquí en nuestro país, en los años pasados, décadas pasadas, habían colportores bíblicos que iban de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, llevando la palabra de Dios a los hogares. Se platica de un colportor bíblico en Centroamérica que iba llevando la palabra en diferentes pueblos y llega a una población bastante grande y empezó a llevar la palabra de hogar en hogar, pero nadie le quiso recibir la palabra de Dios. Por último llegó a la plaza de armas de esa población allá en Centroamérica y a los que veía les empezaba a hablar de la palabra de Dios, pero nadie le hizo caso. Ya triste, decepcionado, vio una cantina. Dice, voy a la cantina a ver si alguien quiere oír la palabra de Dios en esa cantina. Y fue a la cantina y empezó a hablarles, tampoco nadie le hizo caso. Ya por último dice, voy a dejar esta Biblia, dejó una Biblia en una de las mesas de la cantina. Dice, a ver si alguien quiere leer la Biblia, la palabra de Dios, ya que nadie ha querido escucharme y ha querido recibir la Biblia, la palabra de Dios. Ahí llevaba su carga con folletos, con Nuevos Testamentos y Biblias. Y por fin dejó una Biblia en el centro de esa cantina. Dice, alguien va a querer leer la Biblia, alguien la va a leer. Y se fue, triste, decepcionado. Pasó el tiempo y ya como 1 o 2 años el colportor bíblico regresó a esa población y llegó a la plaza de armas y quedó viendo donde estaba la cantina donde había dejado la Biblia, y él se dijo, voy a ver qué pasó con esa Biblia que dejé en esa cantina. Para su sorpresa, la cantina ya no estaba. Había en su lugar un templo evangélico, un templo cristiano. Y eso le llamó más la atención y fue y tocó la puerta de ese templo cristiano. Y para la sorpresa, le abrió la puerta el pastor de ese templo, de esa iglesia. Y ese pastor había sido el cantinero. Y que era el dueño de esa cantina donde él había dejado la Biblia. Le empezó a relatar,
dice, cuando vi ese libro ahí en la mesa, dice, me llamó la atención, empecé a leerla y transformó y cambió mi vida. Y decidí ser un predicador de la palabra de Dios. Y ahora era el pastor de esa iglesia que antes había sido una cantina, pero era un templo de Dios. Lo que puede hacer la palabra de Dios cuando se proclama con integridad, con gozo. Y ese poder del Espíritu Santo se manifiesta de una forma extraordinaria. Hermanos, no rechacen la palabra de Dios. No ignores el mensaje del Señor. No evadas la responsabilidad de anunciar ese poderoso evangelio de Jesucristo. Ese poder sobrenatural de la palabra de Dios que cambia y transforma vidas. Hermano, tienes una gran responsabilidad. Amigo, tienes una responsabilidad de leer la palabra, el evangelio de Jesucristo, que puede transformar tu vida, por muy perturbada que esté, por muy lejos que esté de Dios. El Señor puede cambiarte y darte una nueva vida. Amigo y hermano, que Dios te bendiga, que te llene de su gracia y de su bendición especial. Y voy a orar por ustedes, hermanos de la iglesia, el Divino Redentor de las Águilas, inclinen su rostro, ustedes en sus hogares, y yo aquí voy a orar por ustedes. Señor, te alabamos, te adoramos y te damos gracias por esta palabra viva, que es más cortante que toda espada de dos filos, que transforma el alma, que convierte el corazón humano. Tu palabra sobrenatural, Señor, que no vuelva vacía, sino que tu Espíritu Santo haga la obra en cada corazón de tus hijos y también de los incrédulos, de aquellos de doble ánimo, de aquellos que están vacilando entre el mundo y las cosas de Dios. Obra en sus corazones, Señor. Te lo suplico, te lo ruego, en el nombre maravilloso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Y saludos a toda la iglesia, el Divino Redentor de las Águilas, que por cierto es hija espiritual de aquí de la iglesia Jesús el Buen Pastor de Chalma de Guadalupe. El Señor les llene de bendiciones y gracias al hermano Alberto Torres por haberme invitado. Dios los bendiga grandemente. Ya, hermano. Sí, hermano. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando el cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando ya sufren todo, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Recibamos la bendición del Señor, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la participación de su Santo Espíritu sea con cada uno de vosotros y con todos nuestros seres queridos, con toda la iglesia en general. Amén. En momentos